y exclusiva de los productores, conductores y participantes del programa no representan el criterio o ideología de institución o tercera persona de la Fundación Nikola Tesla AC o de esta radiodifusora XHAWD 101.3 Magnética FM. La hora de la verdad ha llegado. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz de los Expertos, espacio en donde especialistas darán su perspectiva de todo lo que acontece en ciencia, tecnología e innovación en San Luis, México y el mundo. Programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarle desde el punto más alto de San Luis Potosí, México, desde Magnética en el 101.3 de FM. Le saluda Edgar Jiménez a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOCIT. Y bueno, pues día sumamente lluvioso, si no tiene que salir, si no tiene que trasladarse ya durante la tarde, si bien ya dejó de llover en el valle aquí de San Luis Potosí, pues no salga porque de verdad es que es un caos el tráfico. Está abnegado, está cerrado el río Santiago y varios accesos. Siga las recomendaciones de las autoridades en el orden de vialidad, pues a fin de que, bueno, pues no tenga contratiempos si tiene la necesidad de trasladarse y que obviamente pueda llegar bien a su destino. Y bueno, pues el día de hoy, como usted bien sabe, aquí en San Luis Potosí tenemos un centro público de investigación, el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, IPICIT, que si bien es el más joven, bueno, pues ya está llegando casi a sus 25 años, ya no tarda, ya prácticamente va a estar de manteles largos. Y bueno, alguien asiduo también a los programas de radio del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, alguien de casa, un investigador a quien yo admiro mucho, y alguien que ha sumado muchísimo a la ciencia, y a la política científica, no nada más en San Luis, sino también en México. Y bueno, pero quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Marcial Bonilla Marín, que bueno, investigador del IPICIT. Doctor, buenas tardes, un gusto tenerlo nuevamente aquí en el programa. Gracias, muchas gracias, Edgar. Pues aquí pasados por agua, pero disfrutando de esta transmisión muy bien. Así es, y bueno, que Magnética no para, y esto es importante, y me gustaría que, bueno, además de que estaríamos hablando de varios temas, sobre todo en el orden del quehacer del IPICIT, en el orden del impacto que tiene, pues también en esta perspectiva que tiene, por ejemplo, una institución tan multidisciplinar como es el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, que precisamente me gustaría que arrancáramos, doctor, que la gente conozca pues precisamente qué es el IPICIT, qué hace el IPICIT. En algún momento también usted ha formado parte, ha estado en el liderazgo de la Secretaría Académica de esta importante institución, que bueno, no nada más atiende, si bien a San Luis Potosí, ya nos detallará usted, sino que bueno, pues es una institución que atiende más allá de la región a nivel nacional, y bueno, con esta vinculación que también tienen con distintas entidades a nivel internacional. ¿Qué saber sobre qué es el IPICIT y a qué se dedica el IPICIT? Sí, gracias, Edgar. Sí, el IPICIT pues es, como has dicho, un centro de investigación, el más joven en San Luis Potosí, pero también es el más joven de todos los centros, decíamos CONACYT, ahora es de la Secretaría de Investigación en Ciencia y Tecnología. Sigue siendo el más joven, desafortunadamente, a pesar de que ya no es ningún adolescente, ya estamos en la mayoría de edad. Este año efectivamente cumplimos un cuarto de siglo, 25 años. No ha habido otro centro CONACYT que se haya creado después de nosotros, entonces seguimos siendo, aunque de 25 años, el Benjamín todavía de los centros públicos de investigación. Sí, el IPICIT es un centro interdisciplinario, multidisciplinario, que cultiva básicamente 5 áreas que son biología molecular, ciencias ambientales, geociencias aplicadas, control y sistemas dinámicos y materiales avanzados, nanociencias, nanotecnología. Pero dentro de todos ellos hay ahora un germen que está creciendo de manera muy importante, que es la inteligencia artificial. Y hay en proyecto ya un posgrado, una maestría en inteligencia artificial también, que creo es una necesidad, porque es impresionante la forma como la inteligencia artificial se ha ido incrustando prácticamente en todas las áreas, ¿no? Puede ser la televisión, que ya lo anuncian, como los reporteros que generan su información a base de
de inteligencia artificial y ya tienen las figuras animadas que son muy reales, ¿no? Pero esto está fluyendo también hacia la industria, hacia las empresas, está fluyendo de 20,000 maneras que tienen que ver con toda la información que hay, te la pueden procesar y tú tienes solamente que preguntar sobre un tema y como el chat GPT te contesta con todo. Eso lo están haciendo ya a la orden del día. Existen herramientas, son muy populares y realmente sí creo que un elemento interesante ahorita en nuestros días en todo este ámbito es la inteligencia artificial y yo creo que es una necesidad de un centro de investigación también tomar eso como una línea de investigación. Lo interesante es que como se ve hasta ahora, a pesar de que es una línea de investigación muy clara, está fluyendo de una manera interdisciplinaria en todas las áreas, ¿no? Por ejemplo, en la parte médica, para imágenes, para diagnósticos, etcétera. Es una herramienta sumamente importante, ¿no? Muy imprescindible ya. Entonces, sí, tenemos 5 áreas y estamos abiertos a las corrientes que hay dentro de la parte de ciencia y tecnología, lo que llamamos el estado del arte. Así es, sino que sobre todo, y bueno, para aquellos que por ahí en las noticias, pues déjenme decirles también esta noticia que bueno, el IPICIT pues también estuvo integrando y formó parte de este equipo multidisciplinar, interdisciplinar sobre la creación de la carrera, precisamente el plan de estudios de la carrera de inteligencia artificial, que bueno, por ahí el gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación y a través de la CEGE de gobierno del estado, bueno, pues precisamente están impulsando ya por ahí el proyecto de, bueno, ya que al parecer ya está en puerta, si no es que en operación, la Universidad Rosario Castellanos, que bueno, el IPICIT ha formado parte y precisamente, doctor, pues aquí la inteligencia artificial pues, está jugando un papel importantísimo. Me gustaría adentrarnos también, doctor, un poquito, hablarnos pues con su vasta trayectoria y que bueno, pues no llegó de nuevo IPICIT en términos de la experiencia y de la trayectoria, sobre todo, y que inclusive venía caminando, ya veníamos platicando antes de iniciar el programa, pues el conocido CONACYT, pero en este sentido, bueno, pues platicarnos un poquito de lo que es la división de la cual usted ha venido construyendo, más que formar parte, yo creo que ha venido construyendo finalmente e impulsando, y acerca pues también de las líneas de investigación que usted ha venido pues liderando a lo largo de estos años, ¿no? Sí, sí es muy interesante esto. Permíteme comentarte una anécdota. Claro. Yo llegué aquí al IPICIT por invitación del doctor José Luis Morán. Nos conocíamos desde antes y cuando me invitó, pues yo estaba en CONACYT recién salido cambió la administración, etcétera, y no tenía la menor intención de moverme, estaba en la Ciudad de México. Y con todo el doctor me dijo que bueno, que me invitaba, que viniera a este instituto que estaba en proceso apenas a ocupar el puesto de secretario académico. Entonces bueno, se me hizo una invitación muy importante y pensé para mis adentros, bueno, voy, le digo que maravilloso, me interesó mucho, pero no puedo, ahí nos vemos, muchas gracias. Interesante. Y no fue así. Cuando llegué aquí fue el espíritu que había dentro de la gente que ya se había incorporado al IPICIT, lo que más me llamó la atención. Había todo una especie así como de comunión entre ellos, no había edificio, no había infraestructura, no había nada, había una poca gente que estaba trabajando en frente de la Facultad de Medicina, ahí enfrente del club. Por Parque Kent, por acá, ¿verdad? Estaban en Lomas. Primero eso y luego nos fuimos ya a Carranza, en donde luego hubo una sucursal de Vancomer. Bueno, alguna gente estaba viviendo en el sótano sin ventilación, ¿cómo? Sin nada. ¿Y crees que había una queja? Para nada. Para ¿no? nada. Porque lo que había y que fue lo que a mí me atrajo es la idea, el proyecto. Ya. Era un proyecto bastante interesante, pero la gente lo estaba viviendo. Entonces simplemente me movió el tapete y me incorporé con bastante entusiasmo también, me contagiaron
de crear este nuevo instituto. Entonces el instituto se creó así, con investigadores que yo creo que como virus se fueron contagiando del proyecto y demás, y yo creo que esa fue una etapa muy interesante del IPICIT, en donde tuvo un crecimiento en los primeros años, primero bajo la dirección del doctor José Luis Morán, y también bajo una dirección posteriormente muy destacada del doctor David Ríos, ¿no?, que construyó y dio una infraestructura, consolidó el IPICIT en buena medida. Entonces sí, el proyecto es muy interesante. Yo creo que las distintas áreas se han ido especializando. Algunas hubo mucho trabajo en traer a la gente, en conseguir a la gente. Yo recuerdo que geociencias no arrancaba porque no conseguíamos gente capacitada en investigación. Y ahora sí me llama la atención que tienen muchos estudiantes, están graduando cantidad de gente en las maestrías y doctorados. Y ese es otro punto que yo quisiera comentar contigo. Claro. Los estudios de posgrado en el IPICIT son un elemento esencial, que yo creo que ha sido como la sangre nueva, la sangre fresca de todos los jóvenes que se han ido incorporando al instituto y que colaboran con los investigadores. Entonces, las maestrías, por un lado, donde la gente se inicia un poco hacia temas más especializados, pero sobre todo los doctorados, donde la gente ya hace investigación, los estudiantes tienen un proyecto, publican, trabajan en experimentos, hacen proyectos propios, etcétera. Todo eso es una parte esencial del día a día del trabajo que tiene que hacer un investigador, un académico dentro del IPICIT. El posgrado es sumamente importante. Claro. Y en eso, fíjate que sí me gustaría comentarte que hemos tenido un proyecto apoyado por Coposit que nos permitió renovar la infraestructura básicamente de telecomunicaciones, de cómputo, y que el proyecto está todavía vigente, pero eso nos ha permitido comprar software, adquirir equipo, libros que están incidiendo directamente en el posgrado, porque tú no puedes separar posgrado e investigación, están juntos. Van de la mano. Van de la mano, o sea, claro, una persona que está en un doctorado tiene que hacer investigación. Entonces, en este sentido, ha sido muy interesante la labor que ha habido en este caso, el papel que ha desempeñado Coposit para canalizar recursos que nos están renovando algo que ya no surgía. Teníamos equipo ya que era insuficiente. La parte de telecomunicaciones pues tiene que ir a la orden del día, ya se dormían los equipos para entrar a internet y demás. Tenemos ya un sistema bastante más expedito y se están renovando equipos de cómputo, se está adquiriendo software especializado para las diferentes áreas y sobre todo equipo de telecomunicaciones, ¿no? Contact points para acceso a internet o access points. Y equipo que ha sido muy importante para tener al día tanto estudiantes como investigadores. Entonces, yo creo que el posgrado es esencial en todo esto. Absolutamente, y sobre todo esta sinergia que generan los jóvenes que vienen de todo el país y hasta de otros países, porque ya estamos platicando también un poquito al respecto de eso. Pero bueno, estamos empezando apenas la voz de los expertos. Acompáñenme un corte, doctor. Estamos platicando con el doctor Marcial Bonilla Marín, investigador del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, nuestro querido IPICIT. Un saludo a toda esa gran comunidad, sobre todo aquellos que se acaban de graduar por ahí en la ceremonia que hubo de entrega de doctorados. Enhorabuena para todos aquellos que se quemaron las pestañas durante varios años. No se vaya, estamos empezando, volvemos. Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites. Es la hora 16:15. La temperatura 18 grados 7 décimas.
La humedad, 94%. ¿Quieres escuchar en tu celular o dispositivo fijo o móvil a Magnética FM? Solo pide a Alexa: Alexa, quiero escuchar Magnética FM. Fácil. Hace 6 años, miles de mujeres y hombres decidimos dar un paso al frente y darlo todo por México. Con valor y entrega, aceptamos el compromiso de velar por tu seguridad, estés donde estés, porque no hay honor más grande que servir a nuestro país. Por ti, por tu familia, por un México de justicia y paz. 6º aniversario de la Guardia Nacional. Gobierno de México. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y Televisión Sección San Luis Potosí presentan Enlace STIRT, un espacio cultural con contenido social, donde nuestro único objetivo es informar, entretener y aportar. Escúchanos cada viernes en punto de las 5 de la tarde, por la señal del 101.3 Magnética FM. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta en La Voz de los Expertos y déjenme invitarle a todos aquellos que siguen las redes sociales. Bueno, le quiero decir, ya está la nueva página del COPOSIT, ya no es Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, la página de Facebook se llama COPOSIT, así búsquenla en Facebook y ahí es donde podrá encontrar la gran cantidad de convocatorias que existen, no nada más del COPOSIT, sino distintas instituciones como del British Council, como de la Embajada de Estados Unidos en Monterrey y bueno, un sinfín de convocatorias, pero entre ellas, déjeme nada más decirle a usted, está abierta a jóvenes que ya están ahorita terminando su semestre de bachillerato. Está abierta la convocatoria ADA, Programa de Fomento en STEM más para adolescentes. Este año ya es para hombres y para mujeres. Jóvenes que estén en bachillerato, inscríbanse, tienen hasta el 29 de agosto para inscribirse y será una gran experiencia. ¿De qué se trata el programa ADA? Pues muy sencillo, durante 6 viernes vas a visitar distintos lugares como empresas, cámaras empresariales, institutos como el IPICIT, centros de investigación, universidades y bueno, un sinfín de lugares que de verdad te va a encantar, te va a dar un panorama más amplio de lo que puedas dirigir tu carrera profesional y bueno, a la par de esto se te va a asignar a una mentora o a un mentor según el área en la que tú te quieras especializar ya en tu licenciatura y estarás reuniéndote al menos durante 6 ocasiones con esta persona que te va a dar mentoría, te va a dar guía. Este programa es completamente gratuito. Ingresa a la página del COPOSIT, ingresa a las redes sociales y déjenme decirle que estamos platicando, bueno, con el doctor Marcial Bonilla Marín, que bueno, doctor, precisamente este programa ADA, la verdad es que fue a partir, y por aquí le mando un gran saludo a la doctora Roxana de León Lomelí, esta adecuación de este programa de fomento a las vocaciones lo sacamos del IPC, debo decirlo así abiertamente a los 4 vientos, con un gran programa que impulsó Prismatic, el grupo de divulgación finalmente que emana del IPC, que lidera las actividades, pero que bueno, en el IPC nació la Liga de la Ciencia, que eran sábados en los que los chicos de bachillerato visitaban actividades, hacían actividades de las distintas divisiones del IPI y bueno, se les da un marco contextual a nivel profesional amplísimo, ¿no? Al final del día, y que de ahí al final de cuentas emana pues esta adecuación del programa ADA que también ya lleva varios años y que ha sido la verdad sumamente exitoso gracias a este modelo que al final del día pues emana del IPICIT y es algo que también creo que es importante que nuestro auditorio escuche, que además de la importancia y el impacto que tienen, como en la pandemia que atendieron pues la identificación de contagios, hicieron estudios, hicieron aplicaciones, bueno, hasta el UI Lab, el Centro Nacional Supercómputo y toda la parte informática desarrollaron cuestiones de software para ayudar en la pandemia. También, y como bien usted decía en el segmento anterior, este entusiasmo, este éxtasis de alguna manera de hacer y de construir, pues sigue algo que se sigue reflejando de alguna manera
en el IPI, ¿no? O sea, este impulso que dan los jóvenes que vienen en distintas partes del país y hasta distintas partes del mundo, pues para impulsar nuevas actividades. Tienen algunos concursos que, bueno, no quiero mandarlo yo, pero hasta el de presentación de tesis en 3 minutos, que a mí me parece algo sumamente fabuloso. Platicarnos un poquito de este contexto que circunda, pues, la formación de especialistas de alto nivel, ¿no? Sí, no, es muy interesante. Me acabas de recordar esta cuestión, el mérito de los investigadores. Bueno, es muy bueno, pero estos programas a los que tú te refieres son de los estudiantes. La Liga de la Ciencia, Prismatic, han sido grupos que han hecho por propia iniciativa los estudiantes. Entonces, sí, ellos se organizan. Además son muy celosos, tienen su congreso ellos, el CONIP. El CONIP, sí, cómo no. Congreso Interdisciplinario de Posgrados. Sí. Y ellos hacen su programa, ellos deciden a quién invitar. Nos invitan a todos nosotros a participar y demás, pero es un evento de un congreso que ellos lo hacen a su manera y lo hacen en medio del segundo semestre. Ahora andan dudando si lo cambian o no de semestre, pero en esos días, 2-3 días, se suspenden las actividades del posgrado para que los estudiantes y los investigadores atiendan el CONIP. Entonces, sí, me parece muy interesante este tipo de iniciativas, ¿no?, de que los estudiantes han tomado y pues han tenido ahí, digamos, la fortuna de formar grupos muy sólidos de divulgación que han tenido bastante impacto. Sí, a mí me impresiona también eso, pero eso es mérito absoluto de los estudiantes. Ahí los investigadores pues son como parte de la orquesta nada más, no son los directores, los directores son los estudiantes. Entonces sí es algo que de alguna forma se ha gestado como una tradición dentro de los propios estudiantes que se organizan. O sea, quizás no haya algo así como una sociedad de alumnos como en otras universidades, pero la verdad es que ellos se han organizado de tal manera, con representaciones de entre todos los posgrados y con gente muy activa, algunas áreas más que otras, eso sí debo decirlo. Algunas áreas han sido muy hiperactivas en estas actividades, otras menos. Yo creo que tiene que ver con las personalidades también, pero también de los individuos. O sea, de repente en un área no tan activa hay un individuo muy activo con mucha iniciativa. Entonces sí es algo muy interesante que hay. Sí, ahora que hablabas de la ceremonia de graduación, más bien es una ceremonia de egreso. Sí, el IPICIT cada año la hace. Es algo muy interesante. Anteriormente la hacíamos en el auditorio y se llenaba solamente de los estudiantes que egresaban y de sus familiares, porque no llevaban un familiar, llevaban a toda la familia. A toda la banda ahí. A veces ya había papás jóvenes que llevaban a los bebés, a los hijos pequeños, y se llena. Es una cuestión así de muy comunitaria, ¿no?, de entre los estudiantes. Cada año, en promedio, yo calculaba que habría como 40 egresados de maestría y unos 30 de doctorado en total, contando inclusive algunas direcciones que hacemos de estudiantes externos. Pero el año pasado se rompieron esos récords. Hubo 53 egresados de las maestrías y 33 egresados de los doctorados en total. Entonces sí es una dinámica muy grande. Hay estudiantes que tienen, y para graduarse, sobre todo para titularse del doctorado, requieren pues ciertos requisitos, entre ellos la publicación de un artículo en una revista indizada. O sea, no es nada más de ya. Sí, no, ya acabé y vámonos. No. Tienen que cumplir con eso. Eso mete un poco de retardo, ¿no?, en algunos estudiantes que tardan un poco más en titularse, pero los números más o menos dan de ese estilo, y lo cual demuestra que sí es una institución que, a pesar de que no tiene demasiados investigadores, es importante decirlo, no llegan a 100 investigadores en total en las 5 divisiones. Wow. No obstante, con postdoctorantes, con algunos otros sabáticos y demás, sí se llega a
llega a rozar esa cifra como de 100, pero no son muchos académicos, no son muchos investigadores, y la razón de graduados, titulados por investigador es del orden de 2, entonces está bastante bien pues es un nivel de eficiencia alto, o sea, al final del día, pues por las capacidades que se tienen, ¿no? Y a mí también me sorprende de repente ver cuántos doctores ya han salido, y uno pensaría, bueno, ¿y qué va a pasar con esto? Pero creo que el país los necesita, ¿no? Necesita que esta gente se incorpore a la sociedad y pues todo, que igual que todo el mundo, contribuye al desarrollo, ¿no? A enriquecer, a retribuir en alguna medida lo que el Estado también ha invertido en ellos, ¿no? Claro. Y en el instituto. Digo, y algo que a mí me gustaría sobre todo abordar, y de verdad me voy a tomar el atrevimiento en aprovechar esa gran oportunidad, en decir que, bueno, pues obviamente México también ha sido un país que ha tenido distintos contrastes a lo largo del tiempo en cuanto al apoyo que se le da a la ciencia, y bueno, precisamente vamos abriendo boca un poquito de lo que se trata también el apoyo, que bueno, para quienes nos escuchan y aún no lo saben, porque yo sé que luego dicen, ay, sí, el IPCIT, donde hay un chorro de edificios grandototes, blancos, grandotes, bien padres, es un complejo padrísimo, ya nos decía por ahí todo ese fortalecimiento que hubo de infraestructura de cuando empezó, y ahí el COPOCIT, que la gente de repente, bueno, ¿y qué hace el COPOCIT? ¿Qué hace el IPCIT? Pues el apoyo que se da de alguna manera, y usted con la gran experiencia que también tiene desde la política pública en materia en sector de ciencia, el hecho de las multas electorales, ¿no? En este sentido, bueno, y para quienes escuchan, el COPOCIT a través de un fideicomiso y convocatorias de apoyo, bueno, pues impulsa al sector de ciencia, tecnología e innovación, tanto con proyectos de investigación como para el fortalecimiento de recursos humanos. ¿Qué significa esto, usted que nos está escuchando? Pues bueno, que si algún joven ganó una olimpiada y se tiene que ir a otro país, pues de ahí puede apoyarse para subsidiar algunos gastos tan caros a veces como el avión, como el hospedaje, si se va a organizar algún congreso, si se va a hacer alguna estancia científica en algún otro lado del país o del mundo, bueno, pues para ellos se está impulsando. Sin embargo, doctor, haciendo un poquito de contexto histórico, ¿no? Y quizá yo seré muy de la opinión de decir, pues que no nos den las multas, que sea antes de las multas y que pues hay que ver los partidos como le hacen, ¿no? Pero bueno, pues al final del día también ha sido un gran impulso que se ha dado. Desde su perspectiva, doctor, la importancia que tiene, sobre todo, el que se apoya a la ciencia, porque no nada más hay una ciencia aplicada, sino la ciencia básica, que la aplicada no existiría sin la básica, entiendo yo, sobre la relevancia que tiene el que se apoye en proyectos, el que se apoye en becas, el que se apoye finalmente la ciencia, pues a nivel país, ¿no? Sí, no, yo creo que es fundamental. El financiamiento que hay, una institución como el IPCIT recibe recursos para que funcione el IPCIT en el sentido de pagar salarios, pero no tiene recursos para darle a los investigadores para que hagan proyectos de investigación. Esto es, anteriormente podía existir, o en algunos países se da, que tú eres investigador, entonces te asignan una cantidad para tus gastos que tienes que cumplir. Aquí, bueno, hay unas aportaciones que pueden ser para viajes o algo así, pero realmente un recurso para llevar a cabo un proyecto, pues no lo tienen instituciones de investigación como el IPCIT. Yeah. Me supongo que la Autónoma también ha de tener una situación similar. Entonces, si no existiera estos programas de proyectos que maneja COPOCIT, pues no tendríamos recursos, y actualmente, bueno, tampoco ha sido muy abundante el recurso que viene de la actual secretaría, ¿no? Está más o menos limitado. Empieza, yo veo, tratando de regularizarse, pero todavía los recursos no fluyen para las necesidades que había. Yo recuerdo que en años anteriores nuestros investigadores, o bueno, el IPCIT en su conjunto, tenía en promedio como 2, a veces hasta 3 proyectos por investigador. Wow. ¿Sí? De diferentes fuentes, porque había programas sectoriales, estaban los centrales, estaban los recursos también locales de multas, etcétera, y los investigadores podían tener diversos proyectos. Actualmente no hay.
y no se diga la parte que va de apoyo tecnológico, sobre todo a las empresas, ¿no? Eso se ha cerrado por cuestiones ideológicas o no entiendo bien, pero la parte de tecnología actualmente también está bastante limitada. Entonces, gracias a estas multas que tú dices, que bueno, lástima por los partidos, bueno para las instituciones, sí, son recursos importantísimos que tienen que alimentar esta necesidad que hay, porque digamos el trabajar instituciones que hacen educación superior, investigación, pues a fin de cuentas es la evolución misma que necesitamos que la gente tenga como país. O sea, nosotros necesitamos crear recursos humanos porque van a ser el futuro del país, y eso es lo que instituciones como el IPICIT están haciendo. Están formando cuadros que van a ser los cuadros que dentro de pocos años tomarán las riendas, y necesitamos prepararlos bien. Entonces, si tenemos recursos para que estas personas tengan accesos a revistas digitales, a equipo especializado, etcétera, pues van a salir mucho mejor preparados para enfrentar y poder tomar las riendas cuando sea el momento. Que en eso, entonces sí, yo creo que es una cosa magnífica. Ojalá haya muchas multas. Sí, ojalá, ahora sí que cada que haya comicios de lo que sea, véngase, ¿no? Porque de alguna manera la relevancia de impulsar la ciencia, ¿no? Y de la formación de los jóvenes en alto nivel, que digo, el IPICIT es un sello característico de esa calidad del egresado del IPICIT, y vaya que yo creo que muchos, gente de la industria, gente del sector empresarial, social y hasta gubernamental, pues bueno, puede palpar con certeza. Y en ese sentido, digo, y dejar nada más para el aprendizaje aquellos que puedan estar un poquito informados en ese sentido de cómo le ha ido un poquito a las políticas científicas quizá de Argentina o ahora de Estados Unidos, que bueno, pues sin impulso a la ciencia en un país simple y sencillamente no se puede avanzar. Estamos platicando con el doctor Marcial Bonilla Marín, investigador del IPICIT, y bueno, una gran charla de verdad, y que si no lo vio, ya está siendo transmitido en el Facebook Live de Magnética en el 101.3 de FM. Llegamos a la mitad de La Voz de los Expertos. Volvemos. Magnética FM XHAWT. Magnética FM 101.3. 5000 watts de potencia, emitidos desde Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, en la zona platino de San Luis Potosí capital. Escuchamos tus expresiones en el 128, 83, 84 y 85 y a través de las redes sociales. Expresamos ideas en www.magneticafm.com. Transmitiendo en sonido esféreo. Magnética FM. Es la hora 16:33 minutos. La temperatura 18 grados 7 décimas. La humedad 94%. Magnética FM en tu celular y en el mundo. www.magneticafm.com. La mayoría de alimentos procesados están cargados de conservadores, colorantes y saborizantes artificiales que afectan nuestra salud. Si empiezas a leer etiquetas, te darás cuenta que la mayoría de productos tienen palabras que no entendemos y muchas veces son difíciles de leer. Lo mejor es evitarlos todos, pero puedes empezar por saborizantes artificiales. Cuando veas el término sabores artificiales en una etiqueta, quiere decir que es lo que no está en el producto, pero a eso sabe. Por ejemplo, una leche sabor fresa, una paleta sabor naranja o palomita sabor mantequilla. No quiere decir que tenga fresa, naranja o mantequilla, sino sustancias químicas que imitan esos sabores. Y no hay manera de saber qué es lo que realmente significa, porque las mezclas están patentadas y podrían estar hechos con un aditivo o una mezcla de cientos, y la mayoría de ellos son perjudiciales. Los sabores artificiales, como el sabor a mantequilla agregado a las palomitas de maíz de microondas, tienen varias implicaciones para la salud del cerebro y pueden contribuir a las placas que se asocian con el desarrollo de Alzheimer. Ideas
por Mane. Sígueme en Facebook, Ideas de Alimentación Sana, y en Instagram, Ideas para Mamás. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. Entrando a la segunda mitad de La Voz de los Expertos, y déjeme decirle que bueno, sigue abierta también la convocatoria del COPOSIT, precisamente de el fortalecimiento de recursos humanos en ciencia, tecnología e innovación, que esta va a cerrar ya su último periodo. Es decir, esto es como la subida al tren. Última llamada, porque en septiembre ya se cierra el último periodo para presentar propuestas en las 3 distintas modalidades que tiene esta convocatoria de apoyo a través del Fideicomiso de Multas Electorales para estancias de investigación científica, participación en ferias y olimpiadas del conocimiento, así como también para la organización de eventos de ciencia, tecnología e innovación. Así que no se le olvide, puede identificarlo todo a través de redes sociales. Y también la gran noticia, déjeme decirle que el día de ayer de la cual pues bueno, también tenemos el gran gusto que ha habido ya un número significativo de investigadores que han sido galardonados. Yo le llamo el Nobel Potosino, doctor. Con el premio Potosino de Ciencia y Tecnología, el día de ayer, lunes, ya se abrió la convocatoria. Usted puede checar todos los términos, así que toda la comunidad científica de San Luis Potosí, de la región Huasteca, Media, Altiplano y obviamente aquí en Centro, chequen los términos de la convocatoria. También, bueno, pues también checar la fecha de cierre y todo eso. Sometan sus propuestas pues, para que sean reconocidos. Por allá en el mes de diciembre serán galardonados con el premio Potosino de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y bueno, pues platicando a lo largo del programa con el doctor Marcial Bonilla Marín. Y bueno, doctor, pues adentrándonos un poquito ya más en específico precisamente en el proyecto, ¿no? Hablábamos de este contexto de las multas electorales y bueno, citar precisamente dentro de los proyectos, ¿no? En cuanto a la consolidación del posgrado institucional a través de proyectos de investigación científica y tecnológica que atienden la solución de problemas en el estado de San Luis. Para variar, los títulos en la ciencia son larguísimos porque así es la ciencia, pero pues obviamente desmenuzar un poquito, ¿no? De todo lo que, de dónde parte, cómo es que nace, cómo se llevó a cabo y bueno, pues los logros o avances que se alcanzaron, sí, ¿no? Sí, de hecho, por la convocatoria y el formato que había, teníamos que vincular las actividades del proyecto con iniciativas, con proyectos de investigación. Y en efecto hay de todo tipo de proyectos. Hace un momento tú hablabas de los proyectos de ciencia básica. Entonces sabemos que un proyecto de ciencia básica tiene como único propósito incrementar el conocimiento. Así es. O sea, no está en primera instancia buscando que sirva para algo. Y de manera muy contradictoria por esto, resulta que los proyectos que han tenido mayor impacto son los proyectos de ciencia básica, son los que han tenido mayor impacto en la sociedad en todo, ¿no? A veces he utilizado este ejemplo, que ya tiene más de un siglo de que se publicaron los trabajos de Einstein, ¿no? Uh-huh. Sobre relatividad. Uh-huh. Cuando yo estudié en algún punto de mi carrera las cuestiones de relatividad, pues era una cuestión, bueno, pues seguimos todavía en la física clásica, porque pues para ir a la relatividad necesitaríamos velocidades muy altas del orden de la velocidad de la luz, y eso no se veía que fuera a ocurrir en ningún futuro cercano. Claro. Para mi sorpresa, pues resulta que ahora todos estos aparatitos que tenemos de telecomunicaciones, nuestros teléfonos, hacen uso de esas ecuaciones, porque si no se registra, de no hacerlo, se registraría un retardo en la información que hay de satélites, porque esto, bueno, la comunicación pasa por estaciones y demás, va a satélites, regresa. Uh-huh. Entonces, una forma, o sea, ya tenemos entonces velocidades, ahora sí, pues las telecomunicaciones del orden de la velocidad de la luz. Así es. Bueno, si no hubiera medios en que se transmitiera, sería la velocidad de la luz exactamente, pero bueno, son cercanas a esa velocidad. También se veía muy lejos que pudiera haber en investigación básica comprobación de algunos experimentos, por ejemplo, una predicción de que los rayos de luz se curvan en torno a grandes masas gravitacionales.
Y resulta que ya hay experimentos que probaron que efectivamente se veía una estrella que estaba cubierta por el sol, se supone, y se alcanzaba a ver que estaba atrás. Entonces, todas estas cosas de ciencia básica eventualmente llegan a ser muy útiles y implican avances muy grandes, pero el propósito mismo de la investigación básica es simplemente satisfacer la curiosidad, claro, bajo un solo esquema, o sea, no la curiosidad que todo el mundo tenga puede pasar como ciencia básica, hay todo un protocolo para que califique como un proyecto de investigación, pero digamos, la investigación básica es fundamental que se siga llevando. Cada vez es más difícil distinguir la frontera entre investigación básica, investigación aplicada, inclusive desarrollo tecnológico. Porque en una sociedad que está ya, digamos, con un conocimiento y un aparato científico y tecnológico bien instrumentado, lo que ocurre es que un mismo investigador puede hacer investigación básica, y eso se ve muy frecuentemente. Algunos descubren algo, encuentran algo y hacen su empresita en digamos, medios donde esto funciona, pero luego ocurre también que esas personas se plantean luego un nuevo problema que se encuentran en su camino y se regresan a ciencia básica. Entonces, una misma persona puede hacer eso, e inclusive como que puede irse hasta la parte de innovación, o sea, hacer todo hasta que llegue al consumidor. Entonces, en un sistema científico y tecnológico que esté bien integrado, esas facetas que hay entre investigación básica, investigación aplicada y desarrollo tecnológico son muy difusas, ya no son tan marcadas. Y yo creo que en el momento en que nosotros como país también podamos sentir que estamos pasando de investigación básica aplicada y innovación y viceversa, estaremos ya teniendo un sistema científico y tecnológico que esté bien integrado. Pero sí, regresando a tu pregunta, pues sí, nosotros en el instituto tenemos de esta gente que hace investigación básica, pero que también dentro de su investigación básica puede tomar problemas aplicados, ¿sí? Y que puede hacer uso de ello. Nuestros estudiantes, junto con el IPICIT, se plantean frecuentemente hacer algo interdisciplinario. Lo interdisciplinario ya tiene, digamos, es otra faceta de la ciencia muy importante. Digamos, antes, por ejemplo, biofísica, pues era un tema de posgrado. Ahora hay licenciaturas en biofísica, o mecatrónica también era una cosa que se veía dentro de un posgrado como una cuestión especializada. Y hay carreras con licenciaturas en mecatrónica, inclusive ya técnicos que pueden salir como mecatrónicos. Así es. Entonces, todo esto va haciendo que nuestro sistema y los estudiantes, en este caso, a lo que me refiero dentro del IPICIT, se enfoquen en temas interdisciplinarios. El IPICIT tuvo desde un principio una inquietud de hacer cosas interdisciplinarias. Y nos encontramos con un reto entre los investigadores ahí muy importante, porque generalmente un investigador se forma en su maestría, su doctorado y sigue una línea de investigación. En general es muy caro, en términos de tiempo, en términos de esfuerzo, que un investigador se cambie de línea, ¿no? Para ser interdisciplinario hay que hacer dos. Entonces no siempre ha sido fácil o exitoso plantearse problemas interdisciplinarios en donde los mismos investigadores hagan eso, pero lo que encontramos es que lo que sí ocurre es que los estudiantes sí pueden tomar temas interdisciplinarios, porque entonces toman un tema que es común entre dos líneas de investigación de dos investigadores que pueden ser inclusive de la misma área o de áreas diferentes, pero ya toman un tema en donde tienen dos ingredientes distintos que enriquecen su actividad. Entonces, de esa forma, esta generación que está saliendo sí ya con un enfoque muchísimo más interdisciplinario. Entonces, los temas que tienen que ver, digamos, con esas divisiones tradicionales que hacemos de ciencia básica aplicada a desarrollo tecnológico, o disciplinarios, interdisciplinarios, empiezan a ser muy porosas, empiezan el propio sistema avanza de tal manera que te
hace necesario que tú explores más de una línea, ¿no? Lo que comentábamos en un principio, por ejemplo, las cuestiones de inteligencia artificial. Exacto. Se están llevando por todos lados, aunque es una disciplina muy caracterizada, ya muy bien definida. No obstante, esta disciplina se mete por todos lados, ¿no? Exacto. Entonces la gente es aplicada para ello. Entonces, y eso es lo importante, ¿no? Este impacto que va teniendo a lo largo del tiempo. Y bueno, ahorita platicando en el siguiente segmento, pues estos resultados, ¿no? Los jóvenes de cómo estuvieron participando, y sobre todo pues la relevancia de que también además de tener el talento, de que se pudiera tener infraestructura y que esta se debe fortalecer, pues se deben de contar, como reiteramos en el segmento anterior, pues los recursos precisamente pues para seguir impulsando la ciencia aquí en San Luis y en México. Estamos platicando con el doctor Marcial Bonilla Marín, investigador del IPICIT. No se vaya ya para entrar a la última parte de La Voz de los Expertos. Volvemos. Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites. Es la hora 16:46 minutos. La temperatura 18 grados 7 décimas. La humedad 94%. ¿Quieres llamar de tu celular a Magnética? Solo marca 444-128-8384 o el 128-8385. Fácil. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. A la última parte de La Voz de los Expertos, y bueno, una tarde lluviosa, pero de un gusto, de una gran charla con el doctor Marcial Bonilla Marín del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Y precisamente, doctor, bueno, pues cerrando esta parte del proyecto, ¿no? De alguna manera identificar de qué manera sumó el COPOSIT, ¿no? A través de este fideicomiso, que si bien, pues bueno, ambos consideremos que ha habido épocas un poquito más bollantes en términos de ceros, pero al final del día, pues bueno, como usted bien dice, rescatar, lástima por los partidos, bien para la ciencia potosina, pues de alguna manera, de qué manera, cómo sumó el COPOSIT en este sentido, ¿no? Para que se pudiera desarrollar el proyecto. Sí, no, para nosotros ha sido un proyecto fundamental que ha permitido fortalecer. Hablabas de proyectos que se supone. En este proyecto estamos tratando de que los estudiantes se incorporen en proyectos que tengan un impacto social. Para nuestra fortuna vemos que nosotros habíamos hablado de un cierto número de proyectos que comprometíamos que el IPICIT iba a realizar que tuvieran impacto social. Superamos en el primer año ese número de proyectos. Y sí, los estudiantes participan en esos proyectos. Hay proyectos que tienen diferentes propósitos. Por ejemplo, hay áreas que se prestan para tener un impacto social más fuerte. Por ejemplo, ciencias ambientales, ¿sí? Puede prácticamente el proyecto que haga pues va a tener un impacto directo con la sociedad. Eso puede ser que no sea tan fácil en otras áreas como materiales avanzados, quizás no, o no todos, o en control y sistemas dinámicos, que son un poco más teóricos algunas veces, o experimentales, pero en muy básicos. No obstante, aquí sí hay que aclarar, porque la gente luego cree que eso, por ser temas que van en áreas muy teóricas, que no se ve una aplicación, como que la gente piensa que no sirven de nada, y no es cierto. O sea, el formar esa gente con esa capacidad es lo que permite precisamente formar los cuadros que van a formar a otros más. O sea, poner a esta gente a formar gente en universidades, inclusive
a participar ahora en bachilleratos, a nivel de bachillerato, etcétera, pues es una ganancia porque es gente que tiene una experiencia de primera mano en hacer investigación y que puede transmitir eso y pues rescatar gente que quiera hacer esa investigación, pero de otra manera también instruir y dar una formación sólida a los estudiantes. Entonces, el impacto social que tiene la formación de recursos humanos es universal. O sea, el solo hecho de formar recursos humanos tiene impacto social. También, desde luego, hacer proyectos que directamente tengan un beneficio, tengan un impacto en una comunidad, además de la formación de recursos humanos, es algo que todos perseguimos. Entonces, claro, hay que tener un equilibrio. No se puede hacer solamente investigación básica, pero tampoco resulta en que, y no les ha resultado a los países que de repente dicen, nos vamos con lo aplicado, ¿para qué estamos invirtiendo en lo básico? A la larga, y eso ha ocurrido con países, por ejemplo, Japón, Corea, que de repente le dan todo un giro para hacer puras cuestiones aplicadas, y luego de unos años se regresan, porque dicen, no, pues es que para hacer cuestiones aplicadas tenemos que alimentar con ideas nuevas, con líneas nuevas que permitan desarrollos innovadores que sean diferentes. Entonces, si nosotros nos montamos nada más en la parte aplicada, vamos en la ola que ya está en esa fase de desarrollo y no estamos generando nuevas ideas. Entonces sí necesitan alimentar por una parte la ciencia básica. Aquí lo importante, y no es trivial, es cómo conectar las dos áreas, porque hay muchísimos resultados muy interesantes en ciencia básica que se pueden quedar encerrados en un cajón o en un CD y que nadie nunca vuelva a verlos. Yo creo que las áreas, los sistemas de ciencia y tecnología que están bien integrados, tienen un buen conocimiento de lo que han hecho en ciencia básica, tienen una estrategia de cómo ligar todo, ¿sí? Y irse hacia la ciencia aplicada. Y hay 20,000 fórmulas, ¿no? Claro. Hay institutos, por ejemplo, que tienen un área de abogados especialistas en patentes, que van platicando con los investigadores y ellos son los que se encargan de ver que lo que hizo es patentable y puede ser redituable. Y claro, esas áreas pues están ya muy bien establecidas porque son expertos en patentes. El investigador puede decidir si patenta o no patenta. No lo obligan, pero digo, en algunos países, y ese descubrimiento puede tener un impacto muy grande para hacer algo aplicado de desarrollo. Pero digamos, sí tiene que haber es complicado, tiene que haber todo un esquema integrado, y yo veo que ahí como que todavía nos falta, ¿no? Digo, desde mi punto de vista, y que puede ser no el cierto, pero a mí me parece que un proyecto interesante que deberíamos abocarnos como científicos, sobre todo para los tomadores de decisiones, es cómo vincular la parte de investigación básica con la parte aplicada y con el desarrollo, cómo hacer una línea que comunique a los tres, porque ahorita pueden ser 3 orquestas que van tocando cada una a su paso, con su ritmo y las canciones que les gustan, y no tienen una visión integral de conectar todo, ¿no? Entonces yo creo que eso no es fácil, no es trivial, pero creo que es una tarea que deberíamos darnos, ¿no? Y que tampoco se hace de un día para otro. Yo creo que sí requiere un proceso de trabajo, una integración, y requiere recursos también, ¿no? Sí, no, definitivamente ahora sí que una cadena no tensa si todos los eslabones están sólidos, ¿no? Sí. A lo largo de todo este eslabonamiento. Y algo que también me gustaría abordar, doctor, y qué opinión le merece. Yo sí, generalmente casi siempre cierro también en el último segmento, que algo que usted ha venido abordando, que es algo que ha venido impulsando el IPCIT durante los últimos años, y ahora de este anunciamiento del proyecto que se venga un posgrado en el área de inteligencia artificial, es que bueno, estamos encontrando que hoy en día, bueno, que cómo está jugando este rol en el ejercicio de la investigación científica, dado que estamos viendo, pues hay generaciones de jóvenes que acaban de egresar de un doctorado,
que van a dedicarse a la investigación científica, con la comunidad, pues finalmente de investigadores consolidados con toda la trayectoria del mundo, en aras de, yo no hace mucho comentaba por ahí con un colega suyo, bueno, de un investigador de la Facultad de Ciencias, precisamente el doctor Martín Luna, que dice, bueno, es que la celeridad, más bien el rol que ha jugado la IA un poquito es el tema del tiempo en el que nos llevamos a hacer determinadas tareas que antes nos llevaba mucho más tiempo en hacerlas. ¿Cuál es su opinión en este sentido de este contexto de la comunidad académica, la comunidad científica, en cuanto a que tenemos distintas generaciones, entra la IA y cómo se va a dar esta dinámica, esta visión a mediano y largo plazo que se va a dar precisamente con este tipo de herramientas? Sí, bueno, digamos aquí yo haría una especie de taxonomía. Yo creo que hay investigadores que tienen los elementos, la formación básica como para entrar en temas básicos de inteligencia artificial. Y yo creo que hay una buena parte de mucha gente que puede hacer uso de los desarrollos que hay. O sea, no quiero decir que sea como usar Word, pero de alguna forma la inteligencia artificial la están haciendo de tal manera que no tengas tú que ver las tripas de nada, que simplemente te vayas a una serie de preguntas y cosas para manejar información y la uses. Entonces, digamos como que hay dos vertientes, el usuario de la inteligencia artificial que no necesariamente necesita ser un experto y la gente que sí necesita ser básica, y luego una parte intermedia que digamos son los que se requiere mucho, toda la gente que hace el software que se requiere para esto. Digamos como que son cadenas muy especializadas, pero sigue habiendo ahí una parte de ciencia fundamental. Entonces yo creo que tu pregunta de cómo puedes tú amasar, cómo puedes hacer que coordines a la gente que tiene de generaciones viejas, etcétera, yo más bien lo pondría en términos de cuál es la formación, el tipo de disciplina que sigue, cuáles son sus conocimientos, si tiene conocimientos sólidos, pues sí, de matemáticas, de estadística. Es una persona que puede aprender inteligencia artificial básica, ¿sí? Si es una persona que sabe programación, pues va a ser una persona también que puede hacer desarrollos importantes que hay por ahí, pero como eso también hay gente joven y gente vieja que hace lo mismo, pues bueno, quizás no lo ponga tanto en generaciones, ¿no? Claro, en cuestión generacional. Sí debe haber también, a lo mejor ahí hay gaps también, que brincos que debe dar la gente para poderse comunicar, ¿no? Pero digamos, esto como que se está metiendo muy rápido, y yo creo que son de las cosas, es como el utilizar el cómputo, el utilizar las herramientas de Microsoft, o utilizar un iPhone, que bueno, pues hay gente que lo sabe usar de todas maneras, y gente que simplemente contesta y hace llamadas, ¿no? Claro. O sea, son diferentes tipos de usuarios. No, y que de alguna manera yo en algún momento con los jóvenes les decía, a algún grupo de estudiantes de las actividades que hace el COPOSI en materia de divulgación, decirles, bueno, supieran, los padres de la IA al final del día no son chavitos, digo, son investigadores consolidados, y les dije, ya están grandes, son de las edades de sus abuelitos y todo eso, y que al final del día es gente que ha impulsado la creación de ese conocimiento, o sea, esta ciencia básica que usted refiere que es tan necesaria, que bueno, al final de cuentas son estos cimientos. Me gustaría también ir cerrando, y yo creo que pues de alguna manera la perspectiva que usted tuvo bajo el liderazgo de la Secretaría Académica también del IPC durante muchos años, el tema sobre todo que bueno, ha venido a colación bajo la conmemoración de distintas fechas a lo largo del año, como el tema de la mujer y la niña en la ciencia, el 8 de marzo, el 23 de junio con el Día de la Mujer en la Ingeniería, el 11 de octubre, en aras de esta evolución que ha tenido pues la participación de las mujeres en el área del posgrado, ¿no? Sobre todo en el IPCIT, en cuanto a que, bueno, pues desde una perspectiva quizá externa, yo digo, pues es que yo veo muchas mujeres participando, y están en los laboratorios, y hay gente muy dinámica, mujeres participando. ¿Qué opinión le merece este tema de cómo ha evolucionado, pues también en estos 25 años, la suma de la mujer en el posgrado aquí en el IPI? Sí, bueno, en cuanto a estudiantes, sí,
Las mujeres ligeramente ya rebasan el 50% de estudiantes de maestría y doctorado. La población no es pareja en todos los posgrados, o sea, todavía hay áreas como que son más populares entre los hombres y áreas que son muy populares entre mujeres, o sea, no es así al 50% parejo, ¿no? En las divisiones. Sí, digamos áreas como biología molecular, pues yo creo que predominan las mujeres y en otras más. Pero lo que sí se ve, inclusive en áreas como física de materiales avanzados o control de sistemas dinámicos, es que sí hay mujeres, que hay, pues no la mitad, pero sí hay mujeres que ya se están metiendo y que están dejando un poco atrás toda esa serie de prejuicios o cosas de que estos son áreas de hombres. Claro. Por ejemplo, un área que me impresiona también cómo han ingresado las mujeres es geociencias. Eso se veía como un área exclusiva de varones todavía hace pocos años. Sin embargo, actualmente, pues me llama la atención que hay una gran cantidad de mujeres que está trabajando en proyectos también muy interesantes, y yo creo que así es, ¿no? Yo creo que la ciencia es pareja, en ese sentido. Yo creo que como en todas las actividades, pues las tenemos que hacer de manera mancomunada, ¿no? No son exclusivas de hombres o de mujeres, pero sí hay un impulso muy grande actualmente en que las mujeres se están quitando muchos atavismos y están, entre otras cosas, empezando a explorar áreas que antes no se metían, que eran exclusivas o casi exclusivas de hombres, ¿no? Muchas áreas de la ciencia, ¿no? Fabuloso, doctor. Pues bueno, se nos está acabando ahorita ya el tiempo. Doctor, como siempre, es un gusto tenerlo, platicar con usted. La verdad es que, bueno, uno viene a aprender, de verdad, de gente tan destacada en el ámbito científico como el doctor Marcial Bonilla Marín. Y bueno, como siempre, un gusto tenerlo aquí en el programa, doctor. Al contrario, gracias a ti y muchas gracias por el tiempo que está por aquí. Nos da mucho gusto comunicarnos con tu audiencia. Muchísimas gracias. Muchos años para el IPICI, otros 25 años, que bueno, apenas lleva el primer cuarto de siglo, y muchos años más. Un gran saludo y abrazo a toda la comunidad del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Gracias a usted que nos escuchó como cada martes en punto de las 4 de la tarde. Gracias a Alex en los controles, y a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOSIT, yo soy Eder Jiménez, y como siempre me despido con la frase de la serie Cosmos, Mundos Posibles: mientras más nos pertenezca la ciencia a todos, menos probable es que la utilicemos mal. Hasta el martes. No te desconectes, seguimos en La Voz de los Expertos. Regresamos en un momento. Gracias por acompañarnos en La Voz de los Expertos. No lo olvides, todos los martes a las 4 de la tarde por el 101.3 de FM. Esta fue una producción del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Te esperamos la próxima semana. Magnética FM, XHAWT. Magnética FM 101.3. 5000 watts de potencia, emitidos desde Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, en la zona platino de San Luis Potosí capital. Escuchamos tus expresiones en el 128, 83, 84 y 85 y a través de las redes sociales. Expresamos ideas en www.magneticafm.com. Transmitiendo en sonido esféreo. Magnética FM. Es la hora 17:03. La temperatura 18 grados 7 décimas. La humedad 94%. Crear, soñar, sentir y vivir para servir es la magia de Haciendo Tribu con Ángeles Hermosillo. Acompáñame todos los viernes de 6 a 7 de la tarde y compartamos juntas y juntos la vida, los retos y los sueños. Hagamos que las cosas sucedan. Haz tribu conmigo.